Perfecto. Hemos terminado con la parte ósea, igual que en el miembro superior pasamos a la parte de los nervios. Esto es más sencillo, pero es bastante memorístico, sinceramente hablando. Bastante memorístico. A ver, hablemos del plexo lumbar. Aquí, en el miembro superior había un solo plexo, que era el que se encargaba de la inervación, ¿se acuerdan? El plexo braquial. Aquí en el miembro inferior van a haber dos plexos, el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Ok? Bien, el plexo lumbar se va a originar de las raíces, miren de qué raíces, L1 a L4. L1 a L4. ¿Correcto? El plexo lumbar se va a originar de las raíces L1, los nervios raquídeos, L1 a L4. Bien, y para no hacerlo tan largo y directo al grano, el plexo lumbar es bastante sencillo. Va a dar 6 ramas, nada más. El plexo lumbar va a dar 6 ramas. ¿Correcto? 4 colaterales y 2 terminales. Las 4 primeras ramas que mencione son las ramas colaterales. Y las 2 últimas, las terminales. ¿Cuáles son? La primera rama, nervio ilio hipogástrico. Ahí está mal escrito, me parece. Es ilio hipogástrico. ¿Ya? Ilio hipogástrico. Primera rama. ¿Correcto? Segunda rama, ilio inguinal. Tercera rama, génito femoral. Y cuarta rama, femoral cutáneo lateral. Esas son las 4 ramas colaterales del plexo lumbar. Hablemos brevemente de cada una. La primera rama, como se pueden dar cuenta claramente en la imagen, el nervio ilio hipogástrico nace de la raíz L1. El ilio inguinal también nace de L1. El génito femoral viene de las raíces L1 y L2. Y el femoral cutáneo lateral viene de las raíces L2 y L3. ¿Correcto? Simple. L1, 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 L2, L2, L3. Ilio hipogástrico, inguinal, génito femoral y femoral cutáneo lateral. Son las 4 ramas colaterales del plexo lumbar. Brevemente, el ilio hipogástrico, este nervio, ilio hipogástrico, ¿correcto? Va a dar sensibilidad a la región, a la zona inguinal y a la zona del vello púbico. Es un nervio básicamente sensitivo. Va a dar sensibilidad a la región inguinal. Se entiende que la región inguinal es la línea fronteriza entre el abdomen y el muslo. Ese pliegue que se forma es el pliegue inguinal. ¿Correcto? Entonces da sensibilidad a la zona inguinal y a la zona del vello púbico. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el ilio hipogástrico. El otro nervio, ilio inguinal, el segundo nervio, también es sensitivo. Este nervio va a dar sensibilidad a la porción superior, a la parte más alta del muslo, a la parte alta del muslo, ¿correcto? Y a la cara externa de los genitales externos. ¿Correcto? A la cara externa de los genitales externos. Ese es el hilo inguinal. Nada más. O sea, como pueden deducir, es un nervio principalmente, son nervios sensitivos, básicamente. El tercer nervio, génito femoral. El génito femoral, este nervio génito femoral, en la mujer es sensitivo, pero en el hombre es mixto. Mixto. ¿Qué significa mixto? Que también va a tener función motora. El génito femoral en la mujer da sensibilidad, es bastante parecido al hilo inguinal, o sea, da sensibilidad a la parte interna del muslo, a la parte más alta de la parte interna del muslo y cara externa de los genitales externos en la mujer. ¿Correcto? Cara interna del muslo y cara externa de los genitales externos. En el hombre
hace lo mismo. Es decir, sensibilidad a la cara interna del músculo y cara externo, genital externo, pero además inerva un músculo. Los hombres tenemos lo que se llama el escroto, la bolsa escrotal, ¿verdad? Que contiene a los testículos, ¿cierto? Bien, los hombres sabemos que el escroto se contrae, se puede contraer, ¿verdad? Muy bien. Esa contracción del escroto es dada por un músculo. ¿Cómo se llama el músculo que contrae el escroto? ¿Tienen idea o no? Excelente, muy bien. El famoso músculo cremaster, con C, cremaster. Ese músculo está inervado por el nervio genitofemoral. Genitofemoral. Por eso que en neurología, especialmente en emergencia, cuando un paciente viene por TBM, o sea, por traumatismo vértebromedular, una de las evaluaciones que se hacen en los pacientes con lesiones de columna vertebral es evaluar si tienen presentes el reflejo cremastérico o reflejo cremasteriano. Pacientes con lesiones de columna vertebral en emergencia, el paciente no mueve nada, ¿me dejo entender? A ver, evalúa el reflejo cremasteriano. Entonces tienes que estimular la bolsa escrotal y ver si se contrae. Si se contrae la bolsa escrotal significa entonces que el músculo cremaster funciona, el nervio genitofemoral funciona y estás evaluando las raíces L1 y L2. ¿Me dejo entender o no? Bien, eso es lo importante. Perfecto. Luego, el nervio femoral cutáneo lateral, que nace de las raíces L2 y L3, el nombre te lo está cantando todo. ¿Qué dice? Femoral cutáneo lateral. Nervio sensitivo de la cara externa del muslo. Nervio sensitivo de la cara externa del muslo. ¿Quedó claro? Bastante simple. Nada más. Esas son las 4 ramas colaterales del plexo lumbar. Y finalmente, las 2 ramas terminales del plexo lumbar son el famoso nervio femoral y el famoso nervio obturador. Esas son las ramas terminales. Y como se pueden dar cuenta en la imagen, los dos, tanto el femoral como el obturador, ¿de qué raíces nacen? L2, L3 y L4. Es un clásico de clásicos esa pregunta. ¿De qué raíces nace el femoral? L2, 3, 4. ¿Ya? Sumamente simple. El femoral y el obturador. Al femoral también se le conoce, por si acaso, en los libros, como el famoso nervio crural. Crural. El femoral también se le conoce como el nervio crural. Y como pueden ver en la imagen, es la rama más gruesa del plexo lumbar. Es el nervio más grueso del plexo lumbar. Y el segundo es el obturador. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Simple. ¿Qué funciones tienen? El femoral, este femoral o crural, es un nervio mixto. Mixto. Es decir, motor y sensitivo. ¿Correcto? Inerva a todos los músculos de la cara anterior del muslo. A todos los músculos de la cara anterior del muslo. Por ejemplo, el sartorio, el cuádriceps y el pectíneo. ¿Me dejo entender? Son músculos de la cara anterior del muslo. El sartorio, el famoso cuádriceps y el pectíneo están inervados por el nervio femoral o crural. ¿Ya? Perfecto. También inerva al primer aductor. Contribuye a la inervación del primer aductor. Y luego también da sensibilidad a toda la cara anterior del muslo. Da sensibilidad a toda la cara anterior del muslo. El nervio sensitivo de la cara anterior del muslo es el femoral. Y a toda la cara anterointerna, a toda la cara anterointerna de la pierna. A toda la cara anterointerna de la pierna. Ese es su territorio sensitivo. ¿Ya, chicos? Ese es el famoso femoral o crural. Por último, el nervio obturador, este de acá, el nervio obturador, es también un nervio mixto. Un nervio mixto. Su función motora, inerva a todos los músculos de la cara interna del muslo. Inerva a todos los músculos de la cara interna del muslo. ¿Cuáles son esos músculos? Muy simple.
los tres aductores, primero, segundo y tercero, primer aductor, segundo aductor, tercer aductor, y el músculo rectomedial, o también llamado gracilis, es lo mismo, ¿ya? Esos son los músculos. Y además, da sensibilidad a la cara interna del músculo. Da sensibilidad a la cara interna del músculo. Nada más. Ese es el famoso nervio obturador. Bien, ese es el plexo lumbar. ¿Quedó claro? 6 ramitas, 4 colaterales, 2 terminales. Bien, ahí está el plexo lumbar, pues se llama plexo lumbar porque se origina en la vértebra de la zona lumbar, ¿se dan cuenta? Y de ahí proyecta fibras hacia la pelvis y hacia el miembro inferior. ¿Ven? Claramente, sus 4 primeras son sus ramas colaterales y sus 2 últimas son sus ramas terminales, tal como lo he dicho, ¿verdad? Muy bien.